La teoría de la evolución fue creada en el siglo XIX, negando toda la evidencia de la creación. Esta teoría sostiene que las especies no fueron creadas por Dios, sino que somos el resultado de un proceso gobernado enteramente por el azar. El fundador de esta teoría fue un naturalista aficionado llamado Charles Darwin, que fue fundamentalmente apoyado por la masonería. Más adelante hablaremos de esto. Darwin expuso esta teoría en su libro El origen de las especies, que fue publicado en 1859. El libro de Darwin fue un suceso instantáneo, pero la popularidad del libro no estaba sustentada sobre trabajos científicos. Las ideas de Darwin fueron impulsadas por filósofos materialistas y masones que niegan la existencia de Dios. El judío fundador del materialismo dialéctico, Kissel Mordecai, mejor conocido como Karl Marx, dedicó su libro El Capital a Darwin y escribió en su tapa: a Charles Darwin, de un devoto admirador. La teoría de Darwin sostiene que todas las especies descienden de un ancestro común que evolucionó en base a pequeños cambios a lo largo del tiempo. Darwin no tenía firme evidencia para probar sus afirmaciones. De hecho, él mismo encontró dificultades que invalidan su teoría. Por esa razón dedicó un capítulo entero en el libro a las dificultades de la teoría. El libro de Darwin colapsó rotundamente debido a nuevos descubrimientos científicos y, de hecho, estos refutaban sus afirmaciones una a una. Darwin propuso que todas las especies existentes descienden de un ancestro común, pero ¿cómo surgió esta primera forma de vida? Darwin no habla de este asunto en su libro. Este punto es una de las más grandes refutaciones de su teoría. Es de entender que se trata de una teoría poco seria. De acuerdo con una teoría llamada generación espontánea, que fue popular a finales de la Edad Media, se solía creer que los seres vivos podían fácilmente surgir de cosas no vivientes. Era común pensar que surgían espontáneamente gusanos del fango y cochinillas de los lugares húmedos, y algunos curiosos experimentos fueron realizados para probar esta teoría. Las larvas en la carne podrida fueron evidencia de que la vida se podía generar a partir de materia no viviente, pero luego se entendió que estas larvas no se formaban espontáneamente, sino que emergían de huevos microscópicos depositados en la carne por las moscas. En la época de Darwin, la creencia en que la vida se podía originar de materia no viviente era muy común, pero algunos años después de la publicación del origen de las especies, el famoso biólogo francés Louis Pasteur refutó científicamente la teoría de la evolución. Pasteur, luego de varios estudios y experimentos, llegó a esta importante conclusión: ¿puede la materia organizarse ella misma? No. Actualmente no hay ninguna instancia conocida bajo la cual se pueda afirmar que seres microscópicos aparecen en el mundo sin parientes en los cuales no se parezcan. El primer evolucionista en retomar la teoría del origen de la vida en el siglo XX fue el biólogo ruso Alexander Oparin. Él afirmó que la primera célula viviente que surge de un ancestro común a todos los seres, de acuerdo con la teoría de la evolución, pudo existir. En 1930, Oparin formuló un número de teorías que mostraban cómo la primera célula viviente podía formarse de la materia por azar. Sin embargo, todo esto falló y Oparin tuvo que confesar. Desgraciadamente, el origen de la célula permanece como un problema, realmente como el punto más oscuro de toda la teoría de la evolución. Evolucionistas que siguieron a Oparin condujeron experimentos para encontrar una explicación evolucionista al origen de la vida. El más famoso de estos experimentos
fue realizado por el químico americano Stanley Miller en 1953. Miller dijo obtener una simple molécula orgánica por reacción de unos gases inertes que estarían presentes en una atmósfera terrestre primitiva. Este experimento fue presentado como una prueba científica de la evolución. Luego se tornó poco creíble. Se descubrió que los gases del experimento eran en realidad muy diferentes a los presentes en la atmósfera de la Tierra. Miller tuvo que admitir inmediatamente el fracaso de este experimento. Cada evolucionista en el siglo XX que quiso demostrar el origen de la vida, fracasó. Jeffrey Bada, un profesor de bioquímica y defensor de la teoría de la evolución, confesó en la revista Earth de febrero de 1998, en uno de sus artículos sobre evolución: hoy día, mientras dejamos el siglo XX, aún enfrentamos el más grande problema irresuelto que teníamos cuando entrábamos a este siglo. ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? La más grande prueba que refuta la evolución es la estructura increíblemente compleja de la célula viviente. Cada ser vivo en la Tierra está constituido por cientos de millones de células. Algunos seres están constituidos por una sola célula que igualmente está organizada y es extremadamente compleja en su composición. Poseen complicadas funciones para sobrevivir e incluso pequeños organelos para moverse. En los tiempos de Darwin, esta compleja estructura celular era desconocida. Con la aparición del microscopio, se observa que la célula era más pequeña de lo imaginado. Sin embargo, el microscopio electrónico, diseñado a mediados del siglo XX, reveló cómo era realmente esta compleja estructura en las organelas de la célula viviente. Se vio cómo esta complejidad y organización no pudo ser resultado del azar. Una célula posee cientos de pequeñas partes que trabajan en armonía. Para hacer una comparación, en la célula hay diferentes estaciones, fábricas, grandes complejos, grandes refinerías, todas controladas y manteniendo con vida a la célula. Para que la célula sobreviva, todas estas organelas tienen que existir al mismo tiempo. Es imposible que este complejo sistema pueda surgir como resultado de coincidencias. Hoy día, ni siquiera el más sofisticado laboratorio puede producir ni una célula viviente a partir de materia inerte. Ya que lograrlo ha sido imposible, la idea de reproducir células de materia no viviente ha sido abandonada. Pero la teoría de la evolución pretende insistir en que estos sistemas creados con esta inteligencia y tecnología asombrosas son un producto del azar. Frey Hoyle, un matemático y astrónomo inglés, explica la imposibilidad de la evolución con un ejemplo. La posibilidad de que una forma de vida superior haya emergido por azar es comparable a la posibilidad de que un tornado azote un depósito de chatarra y ensamble un Boeing 747 con el material allí existente. La bioquímica moderna también ha revelado el inimaginable complejo diseño de la molécula de ADN. La estructura de la molécula de ADN fue descubierta por dos científicos, James Watson y Francis Crick, en 1955. Ellos descubrieron y demostraron que la vida es mucho más compleja de lo imaginado. Para confrontar a los evolucionistas, Francis Crick, quien recibió el premio Nobel por este descubrimiento, confesó que la estructura del ADN nunca pudo haber surgido por azar. El ADN es una molécula gigante que existe en el núcleo de la célula. Todos los detalles de un ser vivo, físicos o fisiológicos, son codificados por esa doble hélice.
Toda la información sobre nuestro cuerpo, desde el color de nuestros ojos, la estructura de nuestros órganos internos y la función de nuestras células, están programadas en secciones llamadas genes en el ADN. El código del ADN está formado por secuencias de 4 diferentes bases. Si pensáramos en cada una de ellas como una letra, podemos pensar en el ADN como una base de datos formado por un alfabeto de 4 letras, donde toda la información de un ser vivo puede ser almacenada. Si intentáramos escribir la información que está en el ADN, nos llevaría aproximadamente 1 millón de páginas. Esto sería el equivalente a una enciclopedia 40 veces más grande que la Enciclopedia Británica, que es una de las más grandes acumulaciones de información en el mundo. Pero esta increíble información está almacenada en el pequeño núcleo de nuestras células en una micronésima de espacio. Se calcula que el ADN que cabe en una cuchara de té tiene la capacidad de almacenar toda la información contenida en todos los libros alguna vez escritos. Por supuesto, tan asombrosa estructura nunca se pudo haber formado por azar. La teoría de la evolución, que ve a la vida como el resultado de una milagrosa coincidencia, está imposibilitada para explicar nada acerca de la increíble complejidad del ADN. Es evidente que el ADN, la célula y todos los seres vivientes son la prueba de una perfecta creación. Y de modo que esta creación existe, debe haber también un creador que posee un poder eterno e infinito.